Hola, vamos a empezar con el tutorial de FreeCAD. Este es el primer vídeo y aquí, bueno, pues lo que voy a explicar básicamente son los ajustes, la personalización de lo que sería la aplicación. Entonces nos vamos aquí a la barra de menú y, bueno, aquí esto es la barra de menú, esto son los iconos de acceso rápido, ¿vale? Y aquí tenemos los bancos de trabajo con los que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, acabo de crear un archivo nuevo. ¿Cómo se crea un archivo nuevo? Muy fácil, o le dais aquí o le dais aquí, archivo, abrir. Y estoy en Sketcher, ¿vale? Lo que sería en el banco de trabajo Sketcher. Bien, pues le damos aquí archivo nuevo, ¿vale? Y vamos viendo cositas que aparecen. Entonces, aquí nos van a aparecer lo que serían, bueno, pues el árbol jerárquico de lo que serían las distintas partes de la pieza que vayamos a hacer, ¿vale? Aquí tendríamos sus datos, aquí tendríamos la vista, aquí tenemos lo que serían los ejes y aquí tendríamos una especie de cubo que nos va a permitir pues girar la vista, enfocarnos en una vista en concreto del objeto, etc. Está todo explicado en el siguiente vídeo, en el vídeo número 2. Bueno, de principio empezamos por configurar las preferencias. Entonces vamos aquí a editar y nos vamos abajo de todo. Preferencias y aquí vamos a empezar a configurar las preferencias generales. Entonces, aquí tenemos el idioma. Podemos, por lo tanto, escoger cualquier otro idioma, ¿vale? Nosotros dejamos el de España. Aquí tenemos el sistema de unidades. Vamos a dejar el estándar, porque a nosotros vamos a hacer piezas pequeñas. Este sistema, por ejemplo, que viene en metros, kilos y segundos y grados, lo mismo que el nuestro, solo que nosotros vamos a usar los milímetros en vez de los metros. Este sistema más bien es utilizado para lo que sería arquitectura. Después, por ejemplo, estos son unidades tradicionales de Estados Unidos y este, por ejemplo, son las medidas para los ingleses. Bien, como veis hay bastantes opciones. Número de decimales dejamos 2 porque no necesitamos más precisión, porque no vamos a ser super pros en FreeCAD, sino que bueno, vamos a defendernos un poquillo, ¿vale? Esto está enfocado más bien este tutorial de cara a estudiantes. Y bueno, pues en principio para empezar nos llega de sobra con 2 decimales de precisión. Si necesitamos más se añaden y ya está, ¿vale? Bien, después vamos aquí a escoger el tema. Bueno, la idea de escoger el FreeCAD Dark es, bueno, si veis está todo con fondo negro, es porque a mí me molesta bastante la claridad de los ojos, entonces vosotros podéis escoger el que os guste más. Vale, yo dejo el Dark. Después el tamaño, he puesto un tamaño bastante grande, incluso podría ponerlo más grande, porque para grabar el tutorial se ven mucho más grandes los iconos, lo cual es bastante interesante, sobre todo de cara a después proyectarlo en clase. De hecho, lo voy a ampliar porque esta mañana no se veían muy bien y entonces prefiero que sean todavía más grandes. Bien, evidentemente para vosotros os llega con el tamaño medio, incluso el tamaño pequeño, cuando os acostumbréis a la aplicación. En principio, bueno, nada más. Aquí es el número de archivos recientes que nos puede, archivos los últimos que hemos utilizado, que nos puede mostrar, que de momento con 5 pues nos llega de sobra, ¿vale? Y bueno, la vista de árbol que sea combinada, claro, ¿vale? La vista de árbol es lo que va a aparecer aquí. Y que, bueno, pues que sea una vista combinada. Bien, después el documento, ¿crear documento nuevo al iniciar? No necesariamente, porque podemos no querer crear un documento nuevo, o sea, podemos querer trabajar con uno ya existente. Entonces, en principio, yo no creo un documento nuevo para empezar. Nivel de compresión, recomiendan el 3, nosotros vamos a poner el 7, ¿vale? Porque a lo mejor, pues, trabajáis con algún archivo grande. Aunque bueno, tal vez mejor el 3 porque van a ser archivos muy sencillos. Para vosotros el 3, si alguien va a trabajar con archivos muy grandes, pues a lo mejor sí que tiene que comprimir un poquito más. Vale, después, ¿cuántos deshacer y rehacer vamos a poder ejecutar? Bueno, con una cantidad de 20 podemos volver bastante atrás en nuestro proyecto, entonces, pues bueno, en principio me parece que está bastante bien lo que nos indica por defecto la aplicación. Lo de guardar la información, yo como estáis empezando, yo casi os diría que cada 10 minutos, cada 5 minutos, porque, bueno, no sois muy expertos, tampoco vais a estar mucho más tiempo creando una pieza. Yo creo que estaría bien que fuerais guardando pues cada 5 minutos, 10 minutos en vuestras primeras piezas. Después, claro, ya podéis prolongar ese tiempo. Bien, después guardar la imagen en miniatura dentro del archivo de proyecto sería genial. ¿Por qué? Porque aunque aumenta el tamaño del archivo, sí que nos ayuda a tener esa visualización de la pieza para encontrarla rápido. Añadir el logo, yo no se lo añado, pero es un extra que si queréis pues podéis añadirle la F de FreeCAD, así encontráis rapidito los archivos de FreeCAD. Casi lo voy a poner para después que lo podáis ver. ¿Vale? ¿Y qué más? Número máximo de archivos de copia de seguridad, 1.
¿vale? Y la fecha la dejáis la que tiene por defecto, que es años, meses y días, hora, minutos y segundos. Y después aquí sí que viene lo interesante. Aquí tenéis que poner vuestro nombre y vuestros apellidos, tenéis que poner la organización, es decir, el instituto, la universidad o el estamento al que pertenezcáis. Aquí podéis escoger una licencia, nosotros vamos a tener la de todos los derechos reservados. De todas formas, no os preocupéis, porque si queréis escoger otra, yo voy a explicarlo en otro vídeo, porque esto es una cosa que tenemos pendiente y tenemos que verla. Y después, bueno, esta es la página web donde se encuentra explicada esa licencia que vosotros habéis escogido. Entonces hay que buscar esa licencia, su texto, y pegar ahí el sitio web donde está el texto que explica. Vale, en este caso está en la Wikipedia. También seguramente esté en alguna otra página web. Vale, vamos con selección. Aquí no vamos a tocar nada porque bueno, está bien como está. En caché, bueno, solo si tenéis problemas usaremos la caché. Normalmente si tenéis suficiente RAM no tenéis que acudir al caché. Para las piezas que vamos a diseñar no os va a hacer falta mucha caché porque no son piezas complicadas. Si alguien hace una pieza complicada y no le llega a la RAM, va a necesitar proporcionar memoria caché. Entonces, bueno, pues aquí hay un límite para la memoria caché, ¿vale? Y aquí está el sitio de donde va a sacarla, ¿vale? Bien, área de notificaciones, esto lo vamos a dejar como está. En la vista de informe, aquí queremos quitar todos los checks porque si no nos va a estar molestando con pequeños mensajes y como que no interesa demasiado. Y aquí la ayuda es simplemente, esto es otra tontería, va a ser la wiki de FreeCAD porque es lo que tengo seleccionado. Podría tener una ubicación personalizada para la ayuda, es decir, que me llevaría a ese sitio donde hay un manual en PDF o lo que sea, ¿no? Y lo va a hacer abriendo el navegador, ¿vale? Eso sería la configuración general. Pasamos a la visualización, vamos con la vista 3D. Entonces aquí mostrar el sistema de coordenadas en la esquina. El sistema de coordenadas es esta cosa de aquí, ¿vale? Y el tamaño aquí se lo he aumentado, os lo he puesto a 25, pero si lo queréis poner a 50 para ver el cambio, ¿vale? Aquí veis lo que serían los ejes, ¿vale? Entonces volvemos a las preferencias y voy a volver a ponerlo al 25%, que es como estaba. Y el color de la letra, bueno, podemos ponerle otro color, podemos ponerle un azulito claro, por ejemplo, ¿vale? Voy a aplicar para que lo veáis. Podemos ponerle un rosita, ¿vale? Eso ya a gusto de cada quien. A mí me gusta que sea un color bastante clarito porque sobre el oscuro, si no, pues se queda así como muy... como que no se ve bien, ¿vale? Yo he puesto un amarillo, ahí un amarillo, no se ve, no es ni cáscara de huevo ni es nada de eso, pero bueno, un amarillo. Después aquí, en donde pone anti-alias, hay que tener cuidado porque, vamos a ver, si tenemos un equipo potentillo, pues podemos ponerle incluso el MSA 8X. Pero si no tenemos una gráfica potente y algunos no la tendréis, pues simplemente le ponéis ninguno, ¿vale? Para que no se nos colapse y no se nos cuelgue. Entonces, en principio, ponerle ninguno, ¿vale? Después, objetos transparentes, lo dejamos como está, el tamaño del marcador también, etc. Vale, vamos a pasar directamente a las fuentes de luz no le tocamos, la IU tampoco le tocamos, navegación tampoco le vamos... la navegación es esto de aquí. Entonces, lo que sería el cubo de navegación es mostrarlo o no mostrarlo. Vamos a aplicar para que lo veáis. Ahora, por ejemplo, no se ve, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, sería el pasos por vuelta, que bueno, esto no nos interesa modificarlo, pero sí que nos podemos, por ejemplo, modificar su ubicación. Entonces lo aplico para que lo veáis y veis, se me puso encima del otro, lo cual no interesa. Así que lo que voy a hacer es dejarlo arriba, a la derecha, arriba, parte superior a la derecha, que es donde estaba en principio. Aquí también podemos configurar cositas, el tamaño, la opacidad. Bueno, el tamaño se puede hacer más grande, la opacidad, ¿qué quiere decir? Ahí está medio transparente. Entonces podemos hacer pues que sea menos transparente, es decir, podemos poner una opacidad del 100%, aplicamos para que veáis el cambio, ¿vale? Ahí, por ejemplo, está con una opacidad del 100% y podemos cambiar de color. Y podemos poner pues un violeta, por ejemplo, oscuro, ¿vale? Aplicamos y vemos cómo quedó. Entonces, esto también es totalmente personalizable, pero bueno, son chorraditas también, ¿vale?
Bien, indicar el centro de rotación, nosotros lo que vamos a hacer es dejarlo como está, ¿vale? Y después nos vamos a ir a la navegación 3D. Bien, centrada en el ratón, ¿vale? No podíamos configurarla de otra forma, pero en principio la vamos a dejar configurada con el ratón y aquí creo que por defecto viene CAD. Cambiadla a Blender, es más fluida, a mí me gusta más, ¿vale? Estilo órbita, la vamos a dejar mesa giratoria y modo de rotación vamos a dejarle centro del objeto. Vale, la orientación de cámara por defecto podría ser isométrica, podría ser dimétrica, trimétrica, planta, alzado, izquierda. En principio lo podéis poner isométrica, ¿vale? O a mí me gusta ponerla trimétrica, ¿vale? El zoom lo dejamos como está y nos pasamos a los colores. Colores también se pueden personalizar. En avanzado ya no vamos a entrar directamente, vamos a los bancos de trabajo. Estos son una serie como de mini aplicaciones que están dentro de FreeCAD, porque nos van a permitir trabajar en aspectos concretos, ¿vale? Por ejemplo, esta nos puede valer para hacer croquis y esta pues nos pueden valer para diseño en 3D, ¿vale? Python no lo vamos a tocar porque es programación y nosotros no vamos a entrar en esas profundidades. No vamos a instalar ningún complemento, entonces tampoco vamos a configurar el administrador. Importar, exportar, ¿vale? Aquí es para importar piezas o exportar piezas y nos va a permitir definir algunos parámetros de esas exportaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos el formato SVG, ¿vale? Pues estilo de importación, pues el más rápido. Usar color y grosor de línea predeterminado, color y ancho de líneas originales, etcétera. ¿Vale? Y estilo de exportación, pues tenemos varios, ¿vale? Más cosas, no lo vamos a utilizar, o sea que dejarlo como está en principio. Las medidas tampoco vamos a cambiar nada dentro de lo que serían las medidas. Esto yo creo que es para las cotas, entonces podemos establecer la altura de lo que sería la cota, o sea, la altura de la letra de la cota, que son los números que van a aparecer, pues 25 milímetros, lo que sea, ¿vale? El color de la letra, que podemos cambiarlo a otro color, el color de la línea de cota y el color de fondo. Después, en cuanto al material, bueno, ahora mismo está usando un material estándar, pero podemos utilizar un material diferente, ¿vale? Entonces podemos utilizar algún material en concreto, por ejemplo, vidrio, que sería el glass, o podemos el acero, que es el steel, y entonces las piezas aparecerían con ese aspecto, ¿no? de cristal o de acero. Nosotros en principio ahí no le vamos a tocar. Y después aquí vienen precargados dos bancos de trabajo porque los estuve utilizando antes y eso nos va a permitir pues configurar alguno de sus propiedades. En principio yo no le tocaría, lo dejaría como está y en el Sketcher pues 3/4 de lo mismo, ¿vale? Bien, en principio eso es todo, ¿vale? Entonces le vamos a dar a aplicar y después le vamos a dar OK. Y bueno, a mí me quedó aquí el cubito con ese color, pero bueno, en fin. Bien, pues esto es todo. En principio creo que no me dejé nada en el tintero. Lo siento que ha sido un poquito largo, procuraré hacer el siguiente un poquito más corto. Nos vemos. Venga, chao.